Bien, vamos a dar comienzo a la cuarta edición de las Jornadas de Cultura Jurídica, coorganizadas por la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona y por los estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Cataluña, aunque esta es la primera ocasión en la que el acto propiamente dicho se celebra en Girona. La naturaleza o el objetivo de este tipo de jornadas es realizar alguna aproximación a lo que sería algún concepto, institución que tenga relevancia jurídica, pero desde una perspectiva lo más amplia o interdisciplinar posible. Es decir, creemos que en un contexto en el cual la especialización académica pues, es muy acusada, en el cual los investigadores y los expertos conocen muy bien ámbitos muy determinados de conocimiento, pues nos parece que tiene valor y es muy interesante pues, abordar ciertas cuestiones o ciertos temas desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, tanto en lo que respecta a diferentes ámbitos jurídicos como de otros ámbitos distintos que mayoritariamente pues, suelen ser de ciencias sociales o de las humanidades, pero que también están abiertos a otros ámbitos puramente científicos. Creemos que todo esto aporta pues, una mejor perspectiva y elementos valiosos para tener una mejor visión del tema. En esta ocasión el tema es el del dolor, genéricamente, desde sus múltiples manifestaciones, perspectivas, acercamientos y demás. Y esperamos que contamos con expertos de muchos ámbitos distintos, tanto del derecho como de otras disciplinas, y esperamos pues, que sea una experiencia enriquecedora. Bueno, sin más dilación, porque ya no hemos comenzado muy puntuales, pues cedo la palabra a doctor Manuel Vial, que es el otro organizador del evento. Muchas gracias, David. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir. Me toca presentar al primero de nuestros ponentes de hoy, el doctor José María Pérez Collados. Hay que definirlo primero por lo más importante, porque es un amigo, mi amigo, y de muchos de los que están aquí. También es poeta, escritor, académico y catedrático de Historia del Derecho, uno de los precursores también de la antropología jurídica en esta universidad y en España, ¿no? Porque ha habido muy poco cultivo, ¿no?, de la antropología jurídica, y últimamente también dedicado al problema de la traducción entre los géneros, ¿no?, de los géneros de las ciencias sociales. Hoy nos va a hablar sobre el sufrimiento en las ciencias jurídicas y sociales, que supongo que tocará precisamente este tema, ¿no? Así que, sin más, le cedo la palabra para que nos ilustre sobre este tema. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber venido por invertir vuestro tiempo con nosotros, y muchísimas gracias a los organizadores y en especial a mi gran amigo Manuel, sobre todo porque en su presentación ha empezado por decir que soy poeta. Ciertamente lo fui, pero la gente no abandona la poesía abandona a la gente. Uno va degenerando con los años y la vida, y por eso la mejor época de un poeta es la juventud, y los años acaban con la juventud y también con la poesía. No obstante, espero que en mi senectud, dicen que los viejos vuelven a la infancia, volver a cultivar eso que se me daba tan bien. Porque ya saben, no sé si sabéis, que en qué se parece un jugador de mus, es un juego de cartas muy español, a un poeta. Todo jugador de mus dice que él es el mejor jugador de mus del mundo. Y todo poeta, en su interior, cree que es el mejor poeta del mundo. Yo, lógicamente, creo que lo fui y aspiro a volver a serlo. No obstante, ahora me dedico a otras cosas que tienen que ver, como ha dicho el profesor Vial, a el problema de la traducción entre géneros. Hace poco, queda muy bien decirlo, hace poco en Pekín andábamos Manuel Vial y yo hablando de la cuestión, y Manuel la ponía en cuestión. Manuel no creía realmente en el proyecto que llevo entre manos. No es que no creía, bueno, ¿para qué no decirlo? No creía claramente en el proyecto que llevo entre manos, y es lo que os voy a exponer aquí en el corto espacio de 20-25 minutos, para que luego nos acaban de recortar la extensión de la intervención, para que luego haya tiempo real de debatir estas cuestiones, ¿no?
Esto tiene interés, además, porque hay varias tesis doctorales en curso. Hay personas que pueden salir, no veo a Carolina y la veo, hay personas que pueden salir enormemente perjudicadas si estos proyectos metodológicos no funcionaran o no están lo suficientemente bien planteados. Así que empecemos por el asunto. El interés del sufrimiento. El interés del sufrimiento. ¿Por qué es importante el sufrimiento? No intentemos definirlo, ¿no? Aunque definimos las cosas siempre por aquel término que se le opone. De eso creo que buena parte de los estudiantes que están aquí hemos hablado y hemos defendido ese planteamiento, ¿no? Entonces, ¿a qué se le opone a sufrimiento? ¿Qué se le opone a sufrimiento? Sufrimiento se le opondría felicidad. Entonces nos estamos encontrando ante un concepto que es etéreo, que es poco material, que es muy omnicomprensivo de lo que es el ser humano. El hablar del sufrimiento humano abarca al hombre en su conjunto, de la misma manera que hablar de la felicidad abarca al hombre en su conjunto. Por eso preferimos hablar de sufrimiento antes que de dolor. El dolor es más limitado. El dolor tiene un aspecto físico, material, más contingente, es eludible simplemente tomándose una pastillita que a uno le da el doctor. El sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es otra cosa. Y precisamente porque es omnicomprensivo, no quería invertir mucho tiempo en esto y lo estoy haciendo, el sufrimiento es una manera de ver el mundo. Se ve el mundo desde el sufrimiento, se ve el mundo desde la felicidad, el conjunto del mundo. El sufrimiento tiene que ver con la posición que uno ocupa en la tierra, igual que la felicidad. Tiene que ver con el sentido que uno encuentra en el mundo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Hay dos antropólogas de las que probablemente habremos hablado en algún momento, Margaret Mead y Ruth Benedict, que trabajaron, la segunda es maestra de la primera, que trabajaron de alguna manera sobre la felicidad, que les preocupaba el porqué de los conflictos y la infelicidad en el momento que les tocó vivir, años 50, 60, 70 en los Estados Unidos. Y a través de ellas llegué a comprender lo siguiente. Ellas trabajaban la idea de personalidad. Nosotros todos pensamos que existimos, ¿no? Que yo, José María, tiendo a pensar que existo, ¿no? Es la idea de autoconciencia. Empezamos a sospechar que esto no es más que una sensación y que verdaderamente no existimos. Como sabéis, el problema, la cuestión ya no es si existe vida después de la muerte, la cuestión ahora mismo es si existe vida antes de la muerte, ¿no? Pero, en fin, tenemos cierta idea de autoconsciencia. Todos la tenemos. Y tenemos cierta idea de que tenemos una personalidad, de que yo soy yo de una determinada manera, así me percibo, mi autoconciencia así me describe. Yo me siento como José María. ¿Y eso por qué? Aquí viene la idea de Mead y de Benedict, que creo que es provechosa. Porque mi personalidad se crea por el contraste en relación con el conjunto de normas que debo cumplir. Yo no existo fuera de una cultura, la que sea, y una cultura ¿qué es? Un conjunto de normas de todo tipo, jurídicas, sociales, éticas, religiosas, morales, técnicas. Y ese conjunto de normas, y yo contrasto con ese conjunto de normas. Querría hacer una cosa, me impelen las normas a hacer otra, eso es constante, constante. Y eso me da conciencia de mí, conciencia del ser. Yo tengo deseos y los tengo que canalizar a través de las normas que haya, las que sean. Tengo impulsos y no los puedo canalizar así como que de manera espontánea, sino que a ver cómo se hace esto en este entorno cultural. Y eso es lo que me da conciencia de ser. A partir de ahí, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento, según Benedict y Mead, tendría que ver con las posibilidades mayores o menores de satisfacción de esos deseos o impulsos que me permite mi cultura. Si mi cultura es enormemente opresiva, lo normal es que tanto yo como en general la gente pues estén, digamos que, infelices y que sufran. Y si mi cultura es enormemente abierta y me posibilita muchas cosas, pues tiendo a sufrir menos. En todo caso, como sabemos todos, los deseos,
los impulsos nunca son del todo alcanzables, ¿no? Sobre esto San Agustín tiene, y también luego Santo Tomás tiene algunas páginas memorables, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que el sufrimiento, igual que la felicidad, son dos realidades que nos acompañan, siempre. En este punto es donde empieza lo que pensamos es una aportación por nuestra parte. La aportación por nuestra parte es la siguiente. En un momento dado, en torno al siglo XIX, las formas políticas alcanzan lo que hoy en día conocemos como el Estado, ¿no? El Estado, esa formación política la más potente y opresiva y totalizadora que en la historia de la humanidad ha habido, se consolida, ¿no? El Estado político como lo entendemos ahora. El Estado político es una estructura que se presenta en Occidente, en el Occidente europeo, bajo una faz democrática, ¿no? La soberanía la tiene una cosa que se llama la nación, nadie ha cenado nunca con la nación, nadie la ha visitado, nadie ha intentado ligar con la nación, en el caso de que alguien lo hubiera intentado no lo habría conseguido, porque ¿dónde está la nación? Pues eso es lo que tiene la soberanía. Se presenta el Estado ahí con una... Esto es una democracia, pero el Estado, lógicamente, se cuida muy mucho de que en esa democracia se debatan cosas que no interesa que se voten. ¿Qué cosas no interesa que se voten? Las verdades científicas, porque, lógicamente, las verdades científicas no se van a someter a votación, ¿no? En ese conjunto, en ese proyecto, es en el que aparecen las ciencias sociales, porque hay verdades científicas, que es la química, la medicina, esas verdades de esas ciencias más puras, lógicamente no se someten a votación, ¿no? Los descubrimientos de las ciencias puras no se someten a votación. Pero aparecen a la vez otra serie de ciencias cuyos descubrimientos, aportes y verdades, hombre, pues no son como los de las ciencias puras, pero tampoco interesa que se sometan a votación porque, lógicamente, son verdades científicas, son conquistas de la sociología, de la historia, del derecho, de la psicología, de la política incluso, y esas cosas no interesa que se sometan a votación. Eso se debate en otro ámbito. ¿En qué ámbito? En el ámbito académico. Surgen así, entonces, el conjunto de las ciencias sociales. El conjunto de las ciencias sociales que cada una se define por un objeto en concreto de estudio, el derecho, la política, la sociedad, el ser humano, la antropología o la psicología, un objeto de estudio y por un método. ¿Por qué es importante el método? Porque las ciencias sociales toman de las ciencias puras la idea de que el objeto que estudian es una realidad y, como toda realidad, existe en sí misma. Y si una realidad existe en sí misma, para la tradición del siglo XIX y más allá, esa realidad tiene sus propias normas. La función del científico es acercarse a esa realidad, captar esas normas y explicárselas a los demás. Por lo tanto, el científico no inventa, el científico no crea. El científico es una persona pasiva, no creativa, que describe, con arreglo a un método, eso que ve. Eso es lo que hace el científico. El sociólogo, el psicólogo, el historiador, ¿no? Eso es lo que hace. Claro, eso supone que el conjunto de aportes de estas ciencias sociales, los campos que se trabajan en esas ciencias sociales, se expropian del debate político. No tiene sentido que esas cosas se debatan en el Parlamento, porque esas cosas se debaten en la universidad, con arreglo a métodos y a contextos que el Estado, además, salvaguarda, ¿no? La universidad es una institución autónoma, jamás plegada al poder político, y los científicos que tienen libertad de cátedra ejercen su función por el bien de todos. Este es el asunto. Si decimos que cada una de las ciencias sociales se dedica a un tema, en ese sentido ya aceptamos que cada ciencia social de alguna manera es parcial. Tiene un campo de visión relativo. Hay cosas que ve porque le interesan y hay cosas que no ve porque no le interesan, porque no se dedica a ellas. Esto es así. De hecho, hace ya
Ya muchos años se hablaba de la necesidad de la interdisciplinariedad. No, tenemos que hacer cosas entre científicos para un poco ampliar la visión, ¿no? Una cosa que se consideraba como muy moderna, muy importante y tal, tampoco aportaba mucho, porque lo que se hacía eran sumar conocimientos, pero ninguna de las ciencias puestas en relación cuestionaba su metodología. Simplemente se sumaban conocimientos. En lo que fue la historiografía de los años 60, de la historia de los anales, se dijo, ya lo tenemos arreglado, vamos a juntarnos los historiadores del pensamiento, los historiadores sociales, los historiadores políticos, los historiadores de la economía, los historiadores y así hacemos un libro colectivo sobre casi cualquier cosa, cada uno escribe su capítulo y ya tenemos la historia total, ya no hay ceguera, ¿no? Pero sí había ceguera. ¿Y por qué había ceguera? Por lo siguiente. Porque las ciencias sociales trabajan partiendo de la base de que la realidad que describe tiene unas normas que no se pueden poner en cuestión porque son las normas de la realidad en sí, y para sí. Con lo cual yo describo, no puedo cuestionar esas normas. Y esas normas, que en el ámbito de las ciencias sociales son normas culturales, se presentan como inevitables, como necesarias, como indiscutibles. Y en esa medida, el sufrimiento que pueden generar no se cuestiona, no se contempla, no se ve, se considera nimio, insustancial. Incluso cuando se habla de estas cosas, en ciertos ámbitos científicos, aún no lo ridiculizan. Clarísimamente. ¿Qué tonterías está diciendo esto? Porque claro, no entiende, una frase muy habitual es, no ha entendido nada. Esta es una frase muy habitual. No ha entendido nada. ¿El qué no ha entendido? Las normas de las que todo parte. Las normas de esa realidad que se estudia. No ha entendido nada. Bueno. Voy rápido y para el debate pueden quedar, simplemente son destellos y apuntes de cosas. A partir de los años 80 y 90 de este siglo, la posmodernidad, la teoría posmoderna, abre el campo del debate superando los límites en el sentido siguiente. Para mí la idea básica es la siguiente. Esa realidad que debemos describir y que nos limita y que tiene su propia racionalidad, no existe. Esta es la gran aportación. Con lo cual, no tenemos límites. Y más aún, los límites que queramos tener, nos los tenemos que imponer nosotros. Todo es coyuntural. Vamos a partir de ahí. Si partimos de ahí, entonces, el sufrimiento que imponen las normas puede ser debatido. Porque ninguna norma viene impuesta. Porque las normas de la realidad son coyunturales, creadas, provocadas, establecidas por los propios grupos que entienden el mundo desde ellas. ¿Eso qué supone? Y damos otro salto sin justificar. Eso supone que lo que hemos llamado ciencias sociales no se distinguiría tanto de la literatura. Estoy dando simplemente destellos sobre esto, sobre cualquiera de estas afirmaciones, está el debate, ahí. No se distinguirían tanto de la literatura. Se podría hablar, como de hecho se habla en ocasiones, de que todo es narración, de que todo es literatura, de que el derecho es literatura, la sociología es literatura, la psicología es literatura, la ciencia política es literatura. ¿Y qué es la literatura? Otro género, del género común que es la narrativa. Pero la novela, en concreto la novela, en general la literatura, pero más en concreto la novela, como género narrativo, ¿en qué se diferencia de las demás? En que así como la sociología tiene como objeto el estudio de la sociedad, o la historia tiene como objeto el estudio del pasado, la novela, y en general la literatura, pero más en concreto la novela que surge a la vez que surgen las demás ciencias sociales, por razones más que evidentes, que no nos da tiempo de explicar aquí, la novela tiene como objeto
lo que se ha llamado a veces la educación sentimental. ¿Y qué es la educación sentimental? El análisis de eso que al principio contábamos que decían Ruth Benedict y Margaret Mead. ¿Qué es la educación sentimental? Narrar el sufrimiento que padece aquel que no es capaz de cumplir con las normas. Eso es el objeto de la literatura y más en concreto de la novela. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo os contara una novela en la cual una persona es perfecta, no la leeríais. Se levanta a las 4 de la mañana, se pone a preparar sus clases de manera feliz, luego hace footing, luego desayuna zumo de naranja con cereales, luego da un paseo para ir hasta la facultad andando, luego saluda amistosamente a sus estudiantes, luego da una espléndida clase, luego... Esta novela no tiene ningún interés, ¿no? ¿Qué es? Y ni siquiera es una novela. ¿Cuándo empieza a ser una novela? Cuando a ese personaje le cuesta cumplir con las normas. Ahí empieza la novela. Ahí empieza la novela. No consigue dar una buena clase porque le gusta a una de las estudiantes y se despista. Ahí sigo leyendo la novela. ¿Y qué va a hacer? Ve a la estudiante en la cafetería. Ay, le va a invitar a un café. ¿Se va a atrever? ¿No? ¿Debería hacerlo? ¿No debería hacerlo? No debería hacerlo. Y lo va a hacer. Eso es lo que nos interesa de una novela, ¿no? Normas y qué hago con las normas. ¿Por qué? Porque a todos nos cuesta cumplir las normas. Más en concreto, todos tenemos lo que en la tradición judío-cristiana se llama una cruz. ¿Cuál es la cruz? Esa norma que nos cuesta cumplir especialmente. Esa que... ¿Y qué hago con esa norma que me cuesta más especialmente cumplir? La escondo. Yo no lo digo. Imaginaos que yo tuviera impulsos sexuales hacia menores de edad. Tendría un gravísimo problema. Primero, una desgracia, porque al 99% de la gente no tiene esos impulsos. Me ha tocado la china. ¿Qué hago? Intentar cumplir con esta norma, pero imaginaos que me cuesta mucho. ¡Qué desastre! ¡Qué tragedia! No voy a ir pregonando que me pasa eso, ¿no? No, al revés, lo voy a esconder. Y tendré una vida trágica y horrible, intentando no hacer eso, porque Dios mío, si me cogen en la cárcel, tal, no puedo, todo el mundo me despreciará, me pondrán verde, saldré en los telediarios, esto va a ser una tragedia. Bueno, eso es el tema de una novela, ¿no? Por poner un ejemplo, ese es el tema de una novela. Con lo cual, ¿qué relación, y ya ha pasado mi tiempo, ¿verdad? ¿Qué relación planteamos nosotros metodológica, y todo van a ser destellos, entre la literatura y las ciencias sociales? La diferencia entre la novela y las ciencias sociales es que la novela es transversal. O sea, su objeto afecta al conjunto de las normas y, por lo tanto, al conjunto de las realidades. Es transversal. En ese sentido, además, etnográficamente, la literatura tiene un valor enorme, porque a través de la literatura sabemos verdaderamente qué pasa, cuáles son los secretos escondidos en un momento y lugar específico. Si queremos saber cómo era la mujer aristocrática en Europa del siglo XIX, ¿qué tenemos que hacer? Pues leer La Regenta, leer Madame Bovary o leer Ana Karenina. Esa es la manera en la cual encontramos eso, ese sentido. En ese sentido, la literatura nos sirve para ver los pasillos de sombra y las carencias de visibilidad de cada ciencia social. Y más en concreto, para ver el sufrimiento que no ve en su campo cada ciencia social, puesto que no cuestiona, dado que parte de ciertas normas básicas, que no le permiten ver cierto sufrimiento, ciertas pasiones, ciertas frustraciones. Es la literatura, y en general el arte, pero ahora estamos hablando de literatura, el que permite a ese, o debería permitir a ese científico, ampliar su visibilidad.
Nos ha interesado en ese sentido mucho algo que sugiere Derrida y que no desarrolla, como tantas cosas, ¿no? Que sugirió, pero quedaron ahí, que es una nueva idea de traducción. Una nueva idea de traducción. Claro, ya sabemos que traducir entre lenguas implica un factor de creatividad, eso ya lo sabemos, ¿no? No es pura la traducción, no es mecánica. De hecho, si habéis tenido ocasión de hablar con gente que se dedica a la traducción, Javier Marías tiene una novela, creo que fue, no sé si Corazón tan blanco, Mañana en la batalla piensa en mí, que el protagonista es un traductor y habla mucho de, claro, es constantemente, no es tan fácil, tienen que estar aquilatando valoraciones de palabras que deberían ser idénticas, pero no lo son. Es muy particular, es muy creativa la idea de la traducción. Bueno, pues nosotros hablamos de la conveniencia en este punto de la traducción entre géneros. Siempre desde la literatura a un género de las ciencias sociales, o viceversa. La traducción entre géneros. ¿Por qué? Porque si traducimos un género de las ciencias sociales o humanas a la literatura, amplía su campo de visión. Y de la misma manera, si traducimos temáticas tratadas literariamente al campo de las ciencias sociales, se pone de manifiesto las carencias y, por lo tanto, se muestra la manera y la necesidad de ver más allá. Podríamos hablar ahora en el debate de cómo se materializa el diálogo entre ciegos en el campo de la academia, podríamos hablarlo, podríamos analizar en el debate cómo hay unos lazos directos entre la investigación en ciencias sociales y el poder político, podríamos hablar en el debate también del vínculo en cuanto a nacimiento del género de la novela y las ciencias sociales, o podríamos intentar poner ejemplos prácticos en relación con la teoría de la traducción. Sobre la teoría de la traducción, los ejemplos prácticos se pueden poner a día de hoy sobre todo en los vínculos entre la historia y la novela. En el campo de la historiografía ha ido muy lejos esta vinculación. Y hay ejemplos de traducción desde la novela hacia la historia y desde la historia hacia la novela. Desde la novela hacia la historia, para mí, normalmente son bastante insatisfactorios. El género de la novela histórica, que es de los pocos, por cierto, que se vende, no está dando los frutos que debería dar en el ámbito de visibilizar problemas que no estaba viendo la historia. Pero en la traducción inversa sí. En la traducción inversa sí. Los libros de historia que ahora se escriben, que cada vez más parecen novelas, al revés, no novela histórica, sino historia que parece novela, ahí sí, utilizando las técnicas narrativas, se está llegando muy lejos. De nuevo los ejemplos que suelo poner habitualmente, porque son muy conocidos, Laurent Binet, Javier Cercas y muchos otros, ¿no? En Alemania, en Francia y en España, sobre todo. En el campo del derecho, todo por hacer. En el campo de la sociología, todo por hacer. En el campo de la filosofía, en Italia se desarrolla un género que no está dando malos resultados, en el campo de la filosofía, de novelas que se acercan a problemas filosóficos. La novela que habréis leído, mi última novelita que habréis leído o que estaréis leyendo, que vais a leer para las clases, intenta hacer el trabajo contrario, traducir una teoría filosófica y convertirla en novela, la teoría filosófica de Emmanuel Levinas y algunos otros aspectos. Hay poco en el asunto. En Inglaterra ha habido en el ámbito de la novela negra alguna concreción bastante brillante, la novela Una investigación filosófica de Richard Kerr, no sé si la conocéis, un novelón que desarrolla la filosofía de Wittgenstein a través
de una trama en clave de novela negra, pero son destellos que anuncian posibilidades que quedan ahí. Yo creo que, por ejemplo, esta novela, que yo admiré en su momento muchísimo, explica las carencias, los problemas y las zonas de sombra del primer Wittgenstein, sobre todo, mejor que cualquier manual. Mejor que el propio Wittgenstein. Mejor que el propio Wittgenstein, incluso. Bueno, no sé si era ambicioso el planteamiento y ha quedado en forma de destellos, pero como hay debate, todo lo que haya quedado de manera simplemente como afirmación, infundado, o saltos argumentales que haya podido dar, pues bueno, los podríamos ver en ese punto. Así que no me he pasado, ¿verdad? Está justo. Vale. Muchas gracias, José María. Me acusas de no creer, pero es porque creo que cuestiono. Bien. ¿Preguntas? Mira, ya tenemos aquí una del doctor Papayanis, que siempre es muy preguntón. No ha tardado un segundo en levantar la mano. Gracias, José María. Bueno, sabes que no podemos compartir menos los presupuestos metodológicos. No obstante, respecto a algunas cosas que he dicho en la literatura estoy de acuerdo. Claro que la educación emocional en parte tiene que ver no solo con experimentar cosas y tener experiencias en la vida, sino con conocer, leer. Esto nos ayuda, no sé, no conoce muchas cosas acerca de Rusia, no sé, 1800 y pico, con la Unión Soviética, y se entera de cosas, y está bien. Ahora, una de las tesis centrales es esta idea de que el sufrimiento se relaciona con ciertas normas que son contingentes y de las cuales podríamos prescindir. Y claro, parece asociar la causa del sufrimiento a estar sujeto a normas, pero las normas, en realidad, sí, son contingentes, pero algunas están basadas en buenas razones y otras en malas razones, ¿no? Yo creo que toda la perspectiva que has dado es muy egocéntrica, en el sentido, no respecto de ti, sino respecto del sujeto. Lo único que importa es el sujeto que sufre. Pero dado que lo único que importa es el sujeto que sufre, tienes que darte cuenta que liberar sufrimiento de un lado tal vez supone infligirlo en otro. El ejemplo del pedófilo es clarísimo. Todas las razones que tú has dado son referidas a él. La cárcel, el desprestigio, la vergüenza, qué piensan de mí, y el daño que causa al niño, ¿qué? ¿Se entiende lo que digo? Esto revela que, en definitiva, la ecuación no es tan simple como, bueno, podemos cambiar las normas y ser más felices. Bueno, podemos ser más felices, claro. El mundo más feliz es donde yo no estoy sujeto a ninguna norma, pero esto probablemente haga infeliz a muchísima gente. Es decir, el sufrimiento es inevitable. Y si es inevitable, la norma simplemente lo distribuye entre nosotros dos. No lo elimina, no es la causa. Pero estamos de acuerdo, porque, o sea, por supuesto, o sea, el ser humano no existe al margen de las normas, porque es imposible fuera de la cultura. O sea, normas tiene que haber. El pedófilo tiene que ir a la cárcel si materializa sus impulsos. Por supuesto. O sea, normas tiene que haber, normas siempre habrá. Lo que tenemos que ser conscientes es que las normas no son en su materialización necesarias, que se pueden cambiar. El gran libro de Margaret Mead, el Sexo y cultura en Samoa, lo que en el fondo venía a decir era que las normas sexuales que en los años 60 en Estados Unidos estaban las normas de la tradición sexual puritana, que en los años 60 en Estados Unidos, pues con toda la revolución generacional y tal, se ponen en cuestión y que, sobre todo en los 50, estaban generando crisis familiares y un montón de dolor, pues Margaret Mead lo único que decía era, fijaos que hay otros sitios donde no es que no haya normas, pero hay otras y la gente es más feliz. Ese fue el éxito del libro, que se convirtió en un bestseller, era eso. Es decir, normas tiene que haber y hay y probablemente todas estén basadas en buenas razones. El problema es que lo que no podemos creer es que las normas no se pueden cambiar, porque proceden porque tal ciencia social ha dicho que esto tiene que ser así necesariamente. Bueno, vamos a ver, normas tiene que haber, pero ya veremos cuáles. Yo por eso no, en ese aspecto, y sufrimiento siempre va a haber. ¿Pero quién cree que no se pueden cambiar las normas? ¿Quién cree que no se pueden cambiar las normas? Algunas no, algunas no.
Todo científico plantea puntos de partida a partir de los cuales piense usted. Pero esto es una falacia, por ejemplo, este argumento suyo es una falacia, porque hay argumentos correctos y argumentos incorrectos, que se basan en último término, en presupuestos. Bueno, pues vamos a ver esos presupuestos. Pero eso lo admite el científico. Lo que no quiere es cambiarlas sin buenas razones. No solo porque podemos cambiarlas, debemos cambiarlas. Usted quiere cambiar los presupuestos, presénteme un paradigma superador. Digamos, y todo se debate en términos de razón. Por eso, si es así, coincidimos muchísimo, pero entonces la relación entre norma y sufrimiento no es tal. No hay ninguna relación conceptual entre norma y sufrimiento. La norma, digamos, la puedes cambiar, te puede hacer más feliz, no establece un nuevo marco de sufrimiento. Yo entendí que establecías una relación fuerte entre norma y sufrimiento. Por eso era... Bueno, es que, claro, el sufrimiento tiene que ver con la frustración. Lo que pasa es que el ámbito en el cual no hay frustración, que es el ámbito de la naturaleza, no nos pertenece. Nosotros, por propia definición, no vivimos en ese campo. Por propia definición, ¿no? Está primero Esteban y luego José María. Gracias. Gracias, profesor. Tengo dos preguntas. La primera, respecto del approach, del enfoque. Hay una posibilidad de que se cuestionen estas nociones como inmutabilidad, invariabilidad de las reglas, no desde una perspectiva como la que usted denominó como posmoderna o del posmodernismo. Porque me da la impresión que si lo que se quería rescatar es algo así como la irrepetibilidad de un hecho, la contextualidad, algo así como rescatar el particularismo de cada situación del hombre en la cultura, etc., hay nociones o corrientes que también se revelaron frente a estos presupuestos ilustrados y que no son necesariamente posmodernos. Por ejemplo, pienso en el romanticismo. Las raíces del romanticismo, Vico, Herder, Hamann, tienen esta contrailustración, en algún sentido, bajo los mismos parámetros que usted lo indicaba, bajo la etiqueta de posmodernismo. ¿Es posible, primera pregunta, pensar desde el romanticismo este tipo de aproximaciones sin denominarlas como posmodernas? En segundo lugar, tenía que ver un poco con lo que ya adelantaba Diego, porque cuando uno habla de normas, de reglas, usted mostró una dimensión del problema, esta dimensión del sufrimiento que lleva con el que cumplir reglas, tener que acatarlas, en algún sentido esta cruz que uno lleva como ciudadano, como miembro de una comunidad política. Pero también hay otra dimensión, otra fase de análisis que tiene que ver con el hecho de que no hay en la actualidad posiciones que entiendan las reglas, sino en virtud de un ideal regulativo. Y ese ideal regulativo es un ideal de autogobierno, de la noción de autonomía, noción evidentemente moderna, pero que no me imagino que una perspectiva postmoderna la deseche, simplemente. Las normas obligan porque en algún sentido uno ha accedido a ellas, en algún sentido. Puede ser por suscripción, por acatamiento, por lo que fuere, básicamente por ser parte de una comunidad política que se mueve, y por ende uno puede decir, ¿por qué esta persona no se involucraba con la chica? ¿Por qué esta persona no cometía, en este caso, el delito en particular con la menor de edad? Bueno, porque es parte de la comunidad política. Y la carga es simplemente decir, yo me gobierno con mis propias normas. Y me gobierno con mis propias normas en la medida que he accedido conscientemente, consensualmente, a ser parte de una comunidad determinada. La pregunta es esa, si no se podrá ver el otro matiz de esta idea de estar acatado a normas que han sido heteronormamente impuestas. Bueno, quién sabe si han sido solamente producto de una heteronomía. Quizás también hay algo valioso ahí, que es el hecho de la autonomía. Son muy brevemente, son dos muy buenas observaciones. Bueno, la primera es evidente, que hay un precedente romántico en el movimiento posmoderno. Sí, siempre se cita como gran precedente de la posmodernidad Nietzsche. ¿Por qué? Porque precisamente se trata, el romanticismo lo que cuestiona es la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Con la naturaleza. Eso estuvimos hace poco un seminario aquí de la profesora Ana Caballé que de manera muy brillante puso en relación a Fichte y a Hegel, en ese sentido, ¿no? De cómo Hegel plantea que hay que pactar
con la realidad, con las ideas, con el espíritu, ¿no?, frente a un fiche que es el mundo soy yo. El mundo soy yo, ¿no? La posmodernidad tiene algo que ver con la idea de el mundo soy yo, pero desde el siguiente punto de vista. Y paso a la segunda cuestión que me parece más interesante. Desde el siguiente punto de vista. Y también de forma nietzscheana, ¿no? Todos conocemos la historia de los últimos momentos de Nietzsche antes de caer en la locura, ¿no? Caminando bajo la lluvia, contempla como un coche de caballos, el caballo se para, fustiga al caballo, venga, arranca, fustiga al caballo, entonces él, enternecido por el caballo, se lanza sobre él y lo abraza, ¿no? Sobre esto, llorando, es la última vez que él ya a partir de ahí pierde toda racionalidad. Bueno, sobre este episodio se ha escrito mucho y se han hecho multitud de preguntas, ¿no? La pregunta romántica, la pregunta, sobre todo, y que fue de Nietzsche y a dónde acabó, y su hermana, y no sé cuánto, sé qué, la pregunta romántica sería, y la pregunta posmoderna sería, no qué fue de Nietzsche, sino qué fue del caballo. Y si pensamos esto, eso es la posmodernidad. Ver la zona oscura en la que no se ha fijado nunca nadie. ¿Qué coño fue del caballo? Entonces, por eso, ahí es donde el romanticismo y que es lo que le interesaba a Nietzsche, es donde se encuentra. Pero tu pregunta es muy buena por lo siguiente, porque vamos a ver, estamos hablando de normas que la comunidad política se pone, que hay que aceptar y tal, pero bueno, ¿y esas normas cómo se las pone la comunidad política? Y, en mi opinión, aquí la lectura es Luhmann. Y, en concreto, hasta un libro. El libro que él dedica a la comunicación entre los científicos. Porque, claro, bueno, hay normas que son buenas y hay normas que la comunidad política se pone y hay que... Sí, pues vamos, lo primero, yo he dicho 1000 veces, normas tiene que haber. No existimos fuera de la cultura. Pero bueno, y esas normas tan maravillosas que todos nos ponemos y discutimos y llegamos a un acuerdo, si el argumento es malo, pues entonces yo lo pongo, ¿Cómo los científicos debaten? O sea, ahí tenemos un sociólogo, se llamaba Luhmann, que dedicó un librito, que a mí me parece imprescindible, a ver cómo lo hacen. Y su maravillosa metáfora que tantas veces he contado. Los científicos, cuando discuten, son como ratas dentro de un laberinto. Porque si uno mete un montón de ratas dentro de un laberinto, ¿qué ve? Que todas se encorren unas a otras, nunca consigue ninguna salir del laberinto, porque total solo hacen que mirarse el culo. Van unas detrás de otras, no sé qué, y no hay ninguna que se ponga, oye, paso de las demás ratas y voy a ver cómo salimos de aquí y qué hay fuera. Porque la pregunta que se hacen los científicos cuando debaten es, y lo hemos visto ahora, ¿cómo lo sabes? Siempre es igual. Siempre es igual. Vas a un seminario y a nadie le importa qué sabe este tío. ¿Cuál es la verdad que nos comunica? ¿Qué brillo tiene? ¿Qué fuerza? Me da igual cómo lo ha fundamentado, pero ¿qué me ha impresionado? Lo que propone. Eso da igual. Las 18 preguntas son, tú llegas a esta conclusión a través de estos razonamientos, pero yo estoy en contra entre el tercero y el cuarto porque creo como ratas en un laberinto. A nadie le importa qué sabes, solo importa cómo lo sabes. Y de esa manera, como las reglas argumentales están preconstituidas, nunca saldremos del laberinto. A no ser que el arte, y eso no es mío, eso es Lyotard en su libro Les Différents, el arte te diga algo sin argumentos, te lo diga. Y entonces diga, yo quiero eso. Ya veré cómo me lo monto para argumentarlo, pero yo quiero eso. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Claro, estamos jugando otra liga, porque sacamos el asunto del ámbito de la discusión académica. ¿Lo sacamos o queremos enriquecer la discusión académica? No nos dejarán, porque si dices esto, esto no es serio. Lo malo es que si dices esto, esto no es serio. Lyotard, que para mí es un filósofo extraordinario, parte de poner en cuestión el principio básico de la lógica aristotélica. Empieza por ahí el tío y dice, porque ¿qué nos dice Aristóteles? Hay dos afirmaciones contradictorias. O una es falsa o las dos son falsas.
Pero lo que no pueden ser es las dos verdaderas. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser las dos verdaderas? ¿Por qué la realidad no puede ser brillante? ¿Por qué? Entonces, a partir de ahí, el arte, la literatura entra en el campo de las ciencias sociales. Pero ¿qué pasa? Que las ciencias sociales, por propia definición, no van a aceptar esa entrada, no van a invitar al artista, no lo van a invitar. Y eso es, ¿por qué? Porque se parte de ahí, porque hay un vínculo insoslayable entre ciencias sociales y poder político.